Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora Dios permite que estarán conectándose para así poder compartir esta transmisión en este día. Espero de que sean edificados con esta reflexión en la que vamos a estar trabajando. Y le daremos continuidad una vez más. Y para esto vamos a tener una lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 11, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una vez más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, en esta hora damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus palabras que nos permites en esta hora poder compartir una vez más en tu programa, mi Señor, la Biblia en tu hogar, rogándote que la Biblia hable a cada corazón, siendo el instrumento que tú utilizas para glorificarte. Que esta transmisión, Señor, a aquellos que tengan la oportunidad de escucharla, pues reciban salud, reciban liberación, reciban sanidad, Señor, que puedan reencontrarse contigo en el Espíritu y con una decisión firme de servirte en espíritu y en verdad. Y aquellos a los cuales tú has dotado de ministerios y talentos, que le dé la capacidad y también le dé la capacidad de toma de decisión y dedicación a tu ministerio. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, en esta hora, mis hermanos, al hablar de ministerio, es un tema sumamente importante. Estaremos tocando lo que son los tipos de ministerio y también características del llamado de Dios. Al hablar de ministerio, es hablar de una asignación. El ministerio pues nos ayuda a descubrir los propósitos dentro del cuerpo de Cristo y poderlo ejercer con fidelidad. A esto podemos llamar que es el ministerio, una asignación que Dios delega sobre cada uno de nosotros. Hay diferentes tipos de ministerio que podemos observar. Dentro de esos tipos de ministerio mencionamos que está el ministerio de maestro, de pastor, pero vamos a ver el ministerio del apostolado, que
que también se refiere, el apóstol es aquel que es enviado. Cuando nos referimos al apóstol, estamos hablando de una persona que ha sido enviado a predicar el evangelio. Si hablamos del ministerio profético, estamos hablando que los profetas son aquellos llamados por Dios para anunciar la palabra del Señor, para anunciar su palabra y advertir sobre juicios. Así hacían los profetas del Antiguo Testamento, donde estaban para anunciar, estaban para advertir sobre juicios que habían de caer sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre los reyes. También estaba para advertir, también estaba para anunciar cuál era la perfecta voluntad de Dios en las tomas de decisiones de los que gobernaban o a quienes Dios había colocado como jueces, como reyes, como gobernadores de su nación. Y estos profetas daban la palabra. Y aquellos que obedecían la voz de Dios a través del profeta, entonces contaban con la anuencia de Dios. Contaban con el respaldo de Dios. Hablar del ministerio pastoral es hablar de líderes de la iglesia local, y esto guiando y cuidando a la congregación. Al hablar de pastores, nos encontramos con aquellas personas que están para alimentar, que están para brindar pastos frescos. En otra palabra, el pastor debe ser una persona conocedora del campo ministerial. Debe ser una persona que reúna las cualidades espirituales. Primero, que es lo que habla de las características del llamado, que vamos a tocarlo ahorita. Debe ser llamado primero. Lo primero es ser llamado por Dios. Luego dice la palabra que Dios capacita, llama, capacita. Y cuando ya este hombre de Dios, este ministro, este pastor, esté preparado, entonces es enviado. Y la palabra pastor proviene del, vamos a ver si encontramos la palabra de donde proviene la palabra pastor del, vamos a ver, entonces aquí nos encontramos algunos significados. La palabra poimen, de ahí viene la palabra pastor.
que es designado literalmente un pastor de las ovejas y figurativamente aplica a Cristo. Eso lo encontramos en Lucas 2:8, Juan 10:11, pero únicamente en Efesios 4:11, que era lo que estábamos leyendo, se usa como título oficial del encargado de la iglesia local. Aunque en otros lugares en que se ha usado la palabra pastor, en nuestra tradición española se traducen a ella distintos términos griegos como en el hebreo. Las 3 veces aparece la palabra egoumenos, que bien se pudiera traducir a los que os dirigen. Repito, las 3 veces que aparece la palabra egoumenos, que bien se puede traducir los que os dirigen. En 1 Corintios 2:28, que se habla de la palabra kuberneseis, que significa gobernadores o administradores. También estas son palabras a las que se refiere un gobernador, o sea, alguien que administra la iglesia, es un mayordomo. El pastor es un mayordomo en la obra de Dios, quien está al servicio de la obra de Dios. Entonces, la palabra pastor es interesante porque además de su sentido de autoridad administrativa, existe la familiaridad entre el término de pastor y pasto, lo cual ilustra la legítima función del pastor, o sea, alimentar. Por eso, un pastor debe tener suficientes pastos. En otras palabras, no debe ser un neófito, debe ser una persona que conozca bien la palabra, porque hay un público, hay una asamblea que está ansiosa, que está sedienta, que está hambrienta espiritualmente y necesita ser alimentada de la palabra de Dios. Y para esto está el pastor, para llevar pastos frescos, no darle pasto intoxicado. El pasto intoxicado puede ser una palabra que no esté bien estructurada o que tienda a confundirse heréticamente. Encontramos dentro de su ministerio, que alude también a lo que es la palabra pastor, son los ancianos, que se deriva de la palabra presbuteroi. Los de mayor edad y experiencia que continúan el presbiterio. Aquí habla en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Habla también de los obispos, que entra dentro de esa misma categoría apostólica y pastoral. Entonces, cuando hablamos del obispo, que se refiere a lo que es episcopio. Que según significa, esto según Taylor, significa supervisor o superintendente encargado de ver las cosas que sean bien hechas. Las cualidades del obispo se dan en primera de Tito, o sea, en Tito capítulo 1, versos 5 y 9. Así estamos hablando de lo que es el ministerio y también de las palabras que provienen del griego y del hebreo.
pero aquí hablando del hebreo, del griego, entonces encontramos que la palabra maestro, que es el ministerio de la enseñanza. Cuando hablamos del ministerio de la enseñanza, estamos hablando de los maestros que son responsables de enseñar la palabra de Dios y ayudar a los creyentes a crecer en su fe. Entonces, aquí encontramos de que la palabra maestro viene de didascaloi o didasco, o como lo presenta 1 Timoteo capítulo 3 verso 2, que se refiere a didacticio, o sea, acto para enseñar. Estamos hablando sobre lo que es el griego, lo que es la traducción del griego. Este cargo o esta función podría ocuparlo alguien que había sido escogido y capacitado para el efecto, o sea, que había sido capacitado, escogido y capacitado para el efecto, o sea, para enseñar. En otra palabra, debe prepararte. Un maestro superior a ti, te debes preparar. O sea, no es maestro por ser maestro. Es maestro para rendir una función eficiente y con eficacia. Porque lo que tú haces, aunque lo hagas para los estudiantes, aunque lo haga para los laicos, pero es una función que tú tienes que rendirle cuenta a Dios y también a los que te presiden. Por ende, un maestro debe haberse capacitado, porque el maestro se supone que va a capacitar a otros. Y si tú no tienes capacidad, ¿cómo tú puedes capacitar? Sería la pregunta. Entonces, tendríamos dos ciegos caminando juntos. Dos ciegos, un ciego guiando a otro ciego, porque si tú no tienes conocimiento, si tú no te has capacitado, tú solamente has leído a Jericó 3:15, que eso no existe, entonces, ¿qué tú vas a enseñar? Jericó 3:15, tú vas a enseñar cosas que no existen. Entonces, por eso debe el didasco o didacticio debe ser apto para enseñar. Cuando hablamos de apto para enseñar, encontramos a un hombre que menciona la palabra llamado el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Dice que este fue criado a los pies de Gamaliel. Cuando hace referencia a que fue criado a los pies de Gamaliel, es que él se educó, él se capacitó con uno de los maestros más ilustres, más brillantes de la época, Gamaliel, un gran maestro de la ley. Entonces significa que Pablo era no solo un estudiante, sino fue uno de los graduandos más brillantes de Gamaliel, porque al hacer referencia de ambos, es porque no era un cualquiera en conocimiento de la ley. Aunque con todo el conocimiento que tenía, dice que todo esto tuvo que dejarlo a un lado, o sea, tuvo que desaprender para entonces comenzar a instruirse sobre el nuevo sistema de enseñanza de la gracia. Al hablar de lo que es los diáconos, que también fungían la función de pastores, un diácono o diáconos del hebreo es descrito como un sirviente, el que está para servir. El diácono
pues está para servir en el templo, está para organizar, está para recibir la visita, está para organizar el servicio. O sea, el diácono es como, podríamos decir que vendría formando parte como un asistente del pastor o del polmen, que es pastor del griego. Entonces, aquí hace algunas referencias sobre el servicio en la boda de Canaán, que ahí estaban también los servidores como diáconos, mientras los ancianos, obispos y maestros eran puestos para la administración de la fase espiritual de la iglesia. Los diáconos se encargaban de las necesidades materiales, como se explica en el libro de los Hechos. Entonces aquí hemos visto los tipos de ministerio: ministerio apostólico, que es aquel que es enviado. Vamos a ver si encontramos la palabra del apóstol en el griego. Vamos a ver si tenemos aquí. La palabra apóstol. Unos apóstoles, constituidos evangelistas, pastores y maestros. La palabra apóstol no veo cómo se puede describir aquí. O prefecto. Habla aquí de los apóstoles, que un apóstol del griego apóstolos, el apóstol del griego apóstolo era un delegado. Oiga lo que era un apóstol, que hoy día un apóstol se cree un semidios. Sí, se cree un semidios. No cabe en la ropa. Entiende que lo que están a su alrededor no están a su altura. Pero aquí habla de que el apóstol, del griego apóstolos, era un delegado, un mensajero, uno enviado con órdenes. En la literatura clásica, este nombre se aplicaba a los cónsules que eran enviados a una expedición con una comisión y a veces con un discípulo, con un ejército, de acuerdo a Tyler. En Lucas 16:13 leemos que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este oficio de ese trascendental importancia en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, fueron constituidos apóstoles por haber sido testigos de la vida de Cristo. Bien, entonces aquí hemos descifrado bien de lo que es el ministerio, los tipos de ministerio: el ministerio apostólico, ministerio profético, evangelístico, el ministerio pastoral, el ministerio de enseñanza o maestro. Esta traducción que nos habla sobre los apóstoles, la encontramos de este libro, La administración de la iglesia cristiana, de Wilfredo Calderón. Aquí encontramos lo que son la definición de los diferentes tipos de ministerio, aunque con una alusión diferente, que es sobre la iglesia, que es una verdadera empresa administrable. Cuando se refiere a empresa administrable, o lo que es los oficiales y gobiernos eclesiásticos del Nuevo Testamento. Aquí hace referencia a todo
esto. Bien, al encontrarnos con las características, quiero resaltar sobre los tipos de ministerios, es que estos ministerios desempeñan roles cruciales en la obra de Dios y en la vida de la iglesia. Entonces, la característica del llamado de Dios, el llamado al ministerio tiene señales claras que lo distinguen. La iniciativa divina, una iniciativa divina que esta no proviene de una emoción humana, sino del plan de Dios de acuerdo a Éxodo capítulo 3, verso 4. Y leemos que Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aquí vemos que tu llamado no es un asunto tuyo, es un asunto de Dios. Es una iniciativa de Dios el llamado. La capacitación es una iniciativa de Dios, pero tú tienes que poner tu esfuerzo. Comparte la transmisión. ¿Oíste? Número 2. La confirmación espiritual. Estamos hablando ahora de lo que es la característica del llamado de Dios. Número 1, es una iniciativa de Dios que no proviene de la emoción humana. Número 2, que es la confirmación espiritual. Luego de que se produce la iniciativa de Dios, entonces viene lo que es una confirmación espiritual, donde el Espíritu Santo testifica en el corazón del llamado, de aquel que ha sido llamado. Hechos capítulo 13, verso 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, y ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Comparte. Número 3, tenemos que es el propósito es claro. El propósito es claro cuando nos referimos a la tercera característica del llamado de Dios, que el propósito es claro. Dios revela para qué llama y qué desea cumplir. Tercera característica del llamado es que el propósito es claro. Número 1, Dios revela para qué llama. Número 2, y qué desea cumplir. Encontramos en Jeremías, en su capítulo 1, verso 10, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, que dentro de las características del llamado de Dios es que el propósito es claro. Como le dijo a Jeremías, le dijo lo que tenía que hacer.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Cuarta característica, el proceso de formación. Cuando Dios te llama, un verdadero llamado produce transformación. Produce transformación, no es solo actividad. Porque es posible que dentro de esa característica que se llama el proceso de formación, todo llamado pasa por etapas. Proceso de formación. Proceso de formación. Todo llamado, que es la cuarta característica, proceso de formación. Todo llamado pasa por etapas de preparación, pruebas y madurez. Cuando hablamos de que todo llamado tiene que pasar por etapas de preparación, o sea, de capacitación, no es decir, bueno, yo siento el llamado de tal cosa. No, porque yo siento el llamado de esto. Aquí me está hablando que debe haber un proceso de formación. Y me habla que debo pasar por varias etapas. Varias etapas, como lo es un estudiante. Un estudiante pasa primero por el kinder, luego pasa a lo que es la primaria, luego viene la secundaria, o lo que le llaman aquí el high school, o no sé cómo se pronuncia. Luego entonces pasa a lo que es la universidad. Luego que concluye la universidad, es aquí entonces donde se gradúa. Y cuando se gradúa, entonces ahora es reconocido su ministerio y ahora está capacitado para ser enviado. Entonces, es decir, que dentro de ese proceso, dentro de esas etapas de preparación, de capacitación, de lectura, de estudio, de escudriñar la palabra como así lo dice Jesús. Luego vienen los procesos, o sea, las pruebas. O sea, las pruebas eso, vamos a llamarle los exámenes. Vamos a llamarle los exámenes. Esta es la etapa de preparación. Pero vienen los exámenes. Le llegó un proceso ahí, ya sea de salud. Vamos a ver cómo va a abordar ese proceso de salud. O que se le presentó un problema en el matrimonio. Vamos a ver cómo va a abordar ese proceso. Recuerda que Dios te ha llamado. Estamos hablando de las características del llamado. Entonces, en ese proceso de formación, viene lo que es las situaciones que se presentan. Y esos son exámenes. Esas son las pruebas. ¿Cómo se está abordando el proceso o la situación que se está dando en tu matrimonio? Te vas a divorciar. O va a enfrentar con violencia física, psicológica y verbal. Vamos a ver cuál va a ser la determinación que vas a tener durante ese proceso. Entonces, de acuerdo a los resultados de tus decisiones en ese proceso, será tu nota. Es posible que tú
supongamos que no saque un 100, sacaste 95 en el proceso, en las pruebas. Es posible que hayas sacado un 30, te quemaste. Es posible que hayas sacado un 10, te quemaste. Es posible que hayas sacado un 5, te quemaste. O sea, no aguantaste la prueba. Y entonces, en vez de ir creciendo, pasa un grave problema. No tuviste la capacidad para poder superar ese examen que te dio la vida. Otro puede ser en que te desafiaron en la calle y tú venías con mucho calor, no ahora en tiempo de invierno, en el verano, y en un carro que no tiene aire, a eso de las 12 del mediodía o a la 1, ese sol radiante, ese calor, esa humedad que es como si estuviera en un sauna. Y viene aquel chofer y se te mete al medio o te vocea, pero tú todavía andas con el bate, con los clavos, o andas y sale a enfrentar y a vociferar también, o tratando de agredir físicamente. Entonces te quemaste. ¿Por qué? Porque tú estás pasando exámenes, es decir, que te hicieron las preguntas, fueron preguntas y respuestas, el examen, o fueron un examen selectivo de poner falso o verdadero, y es posible que te hayas quemado, o que quizás en tu vida antigua, vamos a llamarlas así, las tentaciones a tu debilidad ahora se están a la luz del día y tú has cedido a la tentación. Quizá la tentación es el alcohol, o quizás son las sustancias prohibidas, o quizás son el sexo opuesto, o quizá algunas personas también su tentación son el sexo homogéneo, hetero, o sea, homo, no hetero. Entonces, cuando vienen ese abordaje, esa seducción de aquel lado, es un examen, es una prueba, es una tentación, como tú la quieras llamar. Entonces, vas a depender de ti, amado hermano, amado amigo, el que tú supere ese proceso. Y es aquí cuando habla el proceso, el cuarto elemento o característica del llamado, que debe haber una formación. Nos dice que todo llamado pasa por etapas de preparación. Y aquí está la preparación. Luego viene el examen, las pruebas. Y luego entonces viene la madurez. Al tú superar, al tú tropezar, pero lograste asearte, agarrarte de la mano del maestro, no llegaste a caer, sino que pediste auxilio y dijiste: Señor, solo no puedo, ayúdame. O sea, casi caíste en la tentación, pero no llegaste a caer. No llegaste a caer porque recordaste de que tu dependencia viene de Dios. Tu sostén es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reprendiéndote dentro, dice: oye, tú eres mi siervo. Hey, tú eres cristiano. Mira lo que yo te he hablado. Mira lo que yo te he mostrado. Y comienza el Espíritu Santo a reprender. No, porque tiene que mantenerte en santidad. Wow. Y Dios enviando ángeles a tu alrededor a pelear por ti. ¿Por qué? Porque tú no quieres desaprobar esa
ese proceso, sino que tú quieres quedar delante de Dios invicto, porque eres una dependencia de Dios. Entonces viene la madurez y ahí tú tienes la capacidad entonces para poder ejercer el ministerio, porque ya te graduaste, te dieron el diploma o el título, como tú le quieras llamar, de licenciado en educación, por decir, ya tú te graduaste en lo que es la universidad de la vida como cristiano, y todos te miran y miran en ti un hombre y una mujer de respeto, que puede verse en tu rostro el brillo del Espíritu Santo, y los amigos, los que están alrededor, tu familia, todo dan testimonio. El pastor, la congregación, son testigos del cambio que Dios ha hecho en ti y el crecimiento que ha tenido y la madurez que ha alcanzado. Y al haber sido llamado para tal ministerio, entonces ya el pastor, el poimen, del griego poimen, puede decir, o el prevístero, del griego prevíster. Entonces ahí, ¿sabes qué? Dice, está listo para ser enviado. Entonces tú eres enviado. Primero fuiste llamado, luego fuiste capacitado, entonces te toca ser enviado. La quinta característica del llamado es fruto permanente. ¿A qué llamamos fruto permanente? Es que un verdadero llamado no es el que yo me haya acostado muy satisfecho, muy lleno, como decimos, o porque te acostaste con mucha ansiedad de comer, y soñaste de que ya tú estabas predicando a las naciones, que Dios te había enviado, un sueño que eso fue producto de la mente. No. Estamos hablando de que un verdadero llamado al cual Dios te llama, y la confirmación está por todos lados que Dios te ha llamado, y la manera de cómo tú te mueves dice que tú eres eso que Dios ha confirmado a lo que Él te ha llamado. Bueno, no sé si me entendieron este trabalengua, pero un verdadero llamado produce transformación, no solo actividad. ¿Qué quiero decir aquí? Un verdadero llamado produce transformación. Es decir, aquel a quien Dios ha llamado como maestro, la congregación, el pastor y todos notan la capacidad que tiene para enseñar. Vemos una persona preocupada por el estudio, por capacitarse cada día en las áreas del Señor, en las áreas de la Biblia. Y siempre se está involucrado en los libros. Ese es un alimento que está en él involucrado en los libros. Entonces, no solo es actividad. No, Dios me llamó a evangelismo. ¿Y sabe qué está haciendo? Se va por allá a brincar, a saltar y hacer cosas y comienza a regar, a promoverse, que lo inviten y a hacer cosas. Pero aquí me dice en la quinta característica, que tiene que verse la transformación. Transformación. No es que va a andar como una persona que no tiene quien le presida. No, tiene que dirigirse bajo un orden eclesiástico. No puede saltar. No, tiene que estar bajo la dirección del ángel de Dios que ha establecido en la congregación. Ya, no es que va a andar como loco, ¿sí? Tiene que producir una transformación, tiene que mostrar humildad, tiene que mostrar santidad, tiene que mostrar intimidad con Dios.
y sobre todo en la vida personal, tiene que ser un hombre de oración. Y sabes que hay ministerios que demandan más que otros. Más que otros. Pero cada uno de los ministerios, ¿sabes qué pasa con cada uno de ellos? Número uno, Dios te usa de manera diferente. No esperes que Dios te use como usa el pastor, si tu llamado es evangelista. Pero no esperes que te use como profeta, si eres maestro. Ya, quiero que entienda que cada ministerio tiene funciones diferentes, aunque es como se dice en la administración, en lo que es recursos humanos, que todos los departamentos, aunque tengan funciones diferentes, tienen que converger de manera unánime, de manera unísona. Es importante que tengamos eso. No es que yo voy a trabajar contra el maestro o contra el anciano. No. O contra el diácono. No. Tiene que haber una unicidad. Porque si Dios te ha llamado como evangelista, ¿sabe cuál es el propósito del evangelista? Aquí nos dice, vamos a leerlos aquí nuevamente. El ministerio del evangelista se dedica a proclamar el evangelio y ganar almas para Cristo. Eso significa que todo lo que tú vayas a hacer es para ganar almas para Cristo. El maestro, ¿qué es lo que hace? Enseña de cómo se debe administrar la grey de Dios, pero cómo se deben ganar almas. O sea, cada quien tiene funciones diferentes, pero es como decir, mis manos tienen una función diferente. El codo tiene una función diferente. Mis oídos tienen una función diferente. Mis ojos tienen otra función diferente. Mi boca tiene una función diferente. Mis narices tienen una función diferente. Mis pies tienen una función diferente. Pero ¿sabe qué pasa con todo esto? Que somos el cuerpo de Cristo, amado. Y aunque hagamos diferentes funciones, pero tenemos que trabajar unidos. No sé si me entendió. Que aunque usted tenga diferentes ministerios, pero debemos trabajar unidos. De lo contrario, entonces no somos el cuerpo de Cristo. Podremos ser el cuerpo de otra cosa, menos de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo está unido, dice la palabra. Porque dice que nosotros, cada uno de nosotros, es la iglesia de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Así que quiero que entienda esto. Me parece que ya debo casi ir concluyendo. Responder al llamado no siempre es fácil. Responder al llamado no siempre es fácil. A veces implica dejar la comodidad. A ti que te gusta el pastorado, que siente que Dios te ha llamado al pastorado, te ha llamado como evangelista, como profeta, bueno, como apóstol, como maestro. Aquí me está hablando que a veces implica dejar las comodidades. O si no, preguntémosles a los misioneros. Vamos a preguntarle a los misioneros a ver qué pasa con su comodidad cuando dejan toda su comodidad aquí en los Estados Unidos para irse a estos países, Hungría, estos países que hay mucha pobreza.
donde de estos países indígenas para allá, donde no conocen prácticamente nada de la cultura, irse a África, dejar todas las comodidades, hermano. Entonces, muchas veces el llamado implica dejar comodidades, enfrentar oposición y solo caminar por la fe, donde quizás las leyes de esa nación o las leyes del condado o de ese municipio o provincia son contradictorias a lo que como iglesia nosotros vamos a hacer. Te vas a encontrar enfrentamientos, vas a encontrar oposición. Están las oposiciones también de los ateos o de otras religiones que persiguen el cristianismo. También encontramos las oposiciones de personas que trabajan en el ocultismo, como de satanismo. Son oposiciones que tú no la puedes ver, solo la puedes sentir y puede entonces verse reflejado en tu entorno la influencia de esa oposición de ocultismo. Y tienes que trabajar por fe. Y tu dependencia tiene que ser por fe. Donde las finanzas se agotan. Donde no hay recursos para tú continuar avanzando. Y aún así continúa avanzando. Entonces puedes ver la gloria de Dios. Pero quienes obedecen descubren el gozo de vivir en el centro de la voluntad de Dios. No sé si esto te ayude, amado hermano. Quiero hacer una anécdota o ilustración. Un águila enseña a sus polluelos a volar, empujándolos del nido. Aunque parece duro, solo así aprenden a extender sus alas. Trata de entender esta moraleja. De la misma manera, Dios a veces nos empuja fuera de la comodidad para desarrollar nuestro llamado al santo ministerio. Así que, amado, vamos a dejarlo hasta aquí y será hasta otra próxima ocasión que Dios nos brinde la oportunidad de compartir este tipo de reflexiones de doctrinas fundamentales. Hoy hablando sobre los ministerios, tipo de ministerio y característica del llamado. Así que, amados amigos y hermanos, en este programa, su programa La Biblia en tu hogar, su hermano y amigo, Pastor Domingo Rodríguez. Vamos a orar por los hogares, vamos a orar por las almas que quizá se hayan descarriado y aquellos que quieran aceptar a Cristo como su único suficiente Salvador. Vamos a iniciar por la última, haciendo el llamado a los que quieran recibir el llamado. Puedes repetir conmigo los que están descarriados o los que quieren convertirse a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque he sentido de tu parte arrepentirme, convertirme al Evangelio. Señor, prometo renunciar al mundo y sus deseos pecaminosos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Señor, me reconcilio contigo y a partir de hoy nunca más volveré a mirar atrás, o sea, hacia el mundo.
En el nombre de Jesús te ruego que me lave con tu sangre y que por tu sangre mis pecados sean perdonados. Amén y amén. Ahora quiero orar por la familia, los que están conectados y también aquellos que más adelante van a lograr verlo. Padre, en el nombre de Jesús, presento cada necesidad de cada hogar, de cada familia que esté en este momento y que hayas estado escuchando este tema, esta reflexión. También te presento a aquellos que tienen un llamado y que necesitan desarrollar, que necesitan capacitarse para luego ser enviado. Pero te ruego, Señor, que tú reprenda toda tentación. Aleluya. Señor, que tú reprenda. Oh Señor, da fortaleza a aquellos que están luchando con su debilidad, donde el enemigo quiere hacerle caer. Señor, te ruego que tú reprenda todo dardo del enemigo que quiere que aquel siervo, aquella sierva, vuelvas atrás. ¿Qué tan fácil pone las cosas? Oh, pero recuerda que Dios te ha llamado con un propósito divino. Señor, reprende todo espíritu de enfermedad. También reprende toda enfermedad que es producida por el mismo organismo. Señor, produce sanidad en el nombre de Jesús. Señor, todo tumor en este momento, hazlo desaparecer. Todo cáncer, Señor, hazlo desaparecer. Y yo sé que tú tienes el poder, Señor. Por eso yo clamo a ti, para que tú impartas sanidad en aquellos que están pasando por alguna situación. Señor, mira a aquellos que tienen problemas en su cabeza. Señor, te ruego que tú toque las partes afectadas de su cabeza y reciban sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tú impartas liberación. Señor, que todo espíritu, toda influencia demoníaca que se está moviendo alrededor de la casa de tus hijos, Señor, tú los reprendas en el nombre de Jesús. Y que tu gloria descienda, impartiendo liberación. Y que todo el entorno sea irradiado de la luz de Cristo, en el nombre de Cristo. Padre, gracias, porque solo tú tienes el poder, porque solo en ti está nuestra confianza, porque solo tú eres nuestro defensor y quien pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendice su matrimonio, bendice esa familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, bendiciones en abundancia y será hasta una próxima ocasión en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, pueden comentar si les gustó la reflexión, que pueden amén, gloria a Dios. Hemos estado orando por la familia y sé que Dios va a estar glorificándose, porque Dios va a estar reprendiendo esos espíritus de contienda, de malentendido. Hay que ponerse en las manos de Dios, confiar, ponerlo en oración, y nosotros también estaremos orando. Y los hermanos que están aquí conectados, por favor, ayúdenos a orar por la familia, que es la primera institución establecida por Dios. Y la familia es la primera iglesia. Así que cada uno de nosotros somos sacerdotes
en la casa del Señor. Ahí comienza tu primer ministerio. Dios te bendiga y será hasta una próxima. Amén.